Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, tanto al instituto como al doctor Esteban Carbonell. Es un placer hoy estar con ustedes en este festejo que están realizando a través de estas jornadas por el aniversario del Código de la sanción del Código de Consumo. Que por cierto se los envidio mucho porque en la Argentina tenemos una ley buena y tenemos normas integradas al Código Civil y Comercial en defensa de los usuarios y los consumidores y regulando las relaciones de consumo, pero tenemos la expectativa de tener un código de consumo. Les cuento que en la República Argentina, en la actualidad, hay 2 proyectos de código de consumo que se están tratando, uno que ya ha ingresado en el Senado y en Cámara de Diputados, y otro que justamente está abierto para que la comunidad y los juristas y los especialistas opinen sobre él, que también es un anteproyecto, está próximo a entrar también para su debate. Veremos cuál de ellos, pero esperemos que uno de ellos sea sancionado para así emular un poquito la tradición peruana, que va mis felicitaciones sobre el punto. Bueno, respecto del tema que me toca hoy analizar con ustedes, que un poco se introdujo en el final de la charla del expositor anterior, es la temática sobre el sobreendeudamiento del consumidor. Y en esto sí voy a decir, voy a tratar de compartir un power para que entendamos las distintas legislaciones y las distintas propuestas, pero estamos hermanados por muchas cuestiones con Perú, pero en una de ellas es la falta o la omisión legislativa respecto de una normativa especial, específica y concreta para tratar la cuestión del sobreendeudamiento del consumidor. Y me permito disentir con el anterior expositor en cuanto a en dónde debe estar ubicada la materia, pero lo disiento muy respetuosamente desde una realidad distinta, una realidad que tenemos en la República Argentina más parecida a la que tiene Perú. Nosotros no tenemos el problema de la competencia que señaló el catedrático español, sí lo tienen en España y lo entiendo perfecto, porque justamente las materias y la normativa más de orden público y con que mayor interés tiene el Estado tiene que tener una competencia nacional y no de los estados federados o de las provincias autónomas. En la República Argentina, tanto la Ley de Defensa del Consumidor, la materia de derechos de usuarios y consumidores, como la materia concursal es normativa de nivel nacional, con lo cual las provincias no pueden regular al respecto. Sí, los tribunales provinciales entienden sobre las cuestiones y son competentes, pero tanto la materia concursal como la materia de usuarios y consumidores es materia de orden nacional y solamente puede ser sancionada por el Congreso de la Nación. Entonces, parto desde este punto de vista, que no tenemos el problema de la competencia al respecto de quiénes pueden ser los órganos, quién es el poder que puede sancionar una norma, porque en ambos casos será el Poder Nacional y de esta manera la normativa estará unificada a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Pero como les decía en un principio, tenemos la problemática parecida a la que tienen ustedes en Perú, porque nos encontramos hoy por hoy con una realidad que nos debe llevar a reflexionar e impulsarlos a tener una normativa adecuada. Porque desde que el 11 de marzo se declaró el brote de COVID-19 diciendo que es una pandemia, implicó desde lo económico consecuencias a las medidas sanitarias que han tomado los gobiernos, que por cierto muy acertadas, pero que han llevado a la paralización forzosa e intempestiva de las actividades productivas, comerciales y de servicios, salvo las actividades esenciales. También hubo una pérdida de empleos como consecuencia de ello, una interrupción del flujo habitual de los ingresos, lo que implica una grave crisis de liquidez para las familias, para las personas humanas, una ruptura de las cadenas de pago y por ende un sobreendeudamiento masivo para la atención de todas las relaciones de consumo, los impuestos y los servicios, teniendo en cuenta además que las mayorías de la familia han tenido que tener costos adicionales con faltas de ingresos para adaptar sus hogares a
que sean sus lugares de trabajo y también las escuelas para los hijos menores. Así han tenido que invertir en tecnología adecuada, lo cual implica que agravó aún más la situación. Fíjense que les traje algunos diarios de la República Argentina para que tengan en cuenta que ya se comunica que casi el 87% de los hogares están padeciendo sobreendeudamiento y que en principio las deudas son para préstamos, porque ya los bancos no están otorgando préstamos. Sí, lo que hay es un atraso en las cuotas de préstamos bancarios adquiridos con anterioridad o comprometidos con anterioridad a la pandemia, pero ahora en realidad el rojo de las familias versa sobre el no pago de impuestos, de los servicios, en las cuotas de los colegios, se deja de pagar mercadería que se ha vendido a fiado por confianza con los negocios de cercanía, se ha pedido préstamos a amistades, ¿sí? Siendo los impuestos prácticamente no se están pagando y los servicios tampoco. Fíjense que en Mendoza, una vez que se abrió, porque en un momento estuvo paralizada la actividad tribunalicia también como medida sanitaria, pero apenas se abrieron los tribunales, el 80% de los procesos de quiebras presentados en la justicia se trató de personas humanas, de consumidores, de personas bajo relación de dependencia y asalariados. Se han hecho estudios sobre el impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio en la Argentina y en un principio, en el mes de mayo, ya se establecía que una reducción en más del 20% de las familias superior al 50% de los ingresos y que en realidad la situación se agravó en donde había hogares con niños. Hay una asociación de consumidores, Adecua, que tiene una página. Yo le propongo dejarles este material para que lo cuenten todos con él, porque pueden ingresar a esta página de Adecua para que vean, porque creo que va a ser una cuestión muy parecida a la que está ocurriendo en Perú. Adecua hizo un informe en junio, es una asociación de consumidores que hizo un informe en junio del 2020, en donde, claro, hubo planes del gobierno para tratar de paliar esta situación tan especial, pero en realidad los planes no alcanzaron para las familias de clase media que no pueden hacer frente a su economía diaria. Con lo cual, porque los planes en general estuvieron todos destinados a las familias de más bajos recursos, pero en este momento las grandes sobreendeudadas también son las familias de la clase media y clase media alta. ¿Y por qué digo esto? Simplemente vean lo que se dejó de pagar. El 90% de la población no puede pagar los seguros que tenían contratados antes de la pandemia. Dejaron de abonar las cuotas de los clubes, de los gimnasios. El 67% no puede pagar las expensas de los edificios de propiedad horizontal. El 50% tiene dificultades para hacer frente a los alquileres de las viviendas. El 60% no puede pagar las cuotas de los colegios privados de sus hijos. El 60% dejó de pagar el servicio de medicina prepaga. Esto demuestra la desesperación de las familias, porque ante una crisis sanitaria, ante el miedo que genera una enfermedad desconocida y tan peligrosa y tan contagiosa como el COVID, creo que lo último que se deja de atender es el servicio de la medicina prepaga. Esto demuestra que las familias de las clases medias no están pudiendo hacer frente a sus necesidades básicas. Y el 40% dejó de pagar las cuotas del mantenimiento de los cementerios privados. Esto demostró que entonces el 87%, yo les digo el mes de junio, ya estamos en septiembre, el 87% de las familias, 8 de cada 10 hogares por lo menos, se encuentran sobreendeudados. Por eso ya no tenemos que hablar de insolvencia del consumidor, porque ya no estamos hablando solamente de la insolvencia de un sujeto, sino que, como todos sabemos, la insolvencia del consumidor conlleva al sobreendeudamiento de todo el núcleo familiar que depende de ese consumidor. Y se hizo un estudio también muy serio de este sobreendeudamiento, porque ya las familias venían sobreendeudadas. Yo estaba leyendo los días anteriores a esta charla cuál era la problemática en Perú, muy parecida a la de la Argentina. El sobreendeudamiento familiar en los últimos años vino creciendo. Y ya teníamos antes de la pandemia al 27,6%, al 23%, perdón, de las familias sobreendeudadas, antes de la pandemia. Pero durante la pandemia y por la pandemia, las familias se sobreendeudaron en un 50%, es decir, el 50% de las familias argentinas están sobreendeudadas como consecuencia de la pandemia. De manera tal de que no tener
una legislación adecuada para atender la problemática de este fenómeno, que es absolutamente diferente a al de la crisis de las empresas, implica que, o va a implicar que no se le va a dar un acceso apropiado a la justicia a estos sujetos y prácticamente va a haber una denegación de justicia porque las soluciones existentes, tanto en Perú como en la República Argentina, a mi criterio, no sirven. Fíjense cómo está compuesta en realidad la deuda. Como yo les dije, la bancaria, que son los préstamos personales adquiridos con anterioridad, no se están pagando. Por más que se han decretado moratorias, diferimientos en los pagos, sé que en Perú ha sucedido lo mismo, se han diferido los pagos, se han dado posibilidades hasta de 6 meses de espera, en algunos casos se han morigerado los intereses, pero también están en rojo, están en mora, no se pueden pagar los préstamos personales. Por otro lado, la figura de la tarjeta de crédito, que en la Argentina se han dado aplazamientos para los pagos, pero estos aplazamientos de los pagos tampoco han alcanzado, porque la tarjeta de crédito ha sido el instrumento con el cual la familia que no ha tenido ingresos adecuados, que ha visto bajar sus ingresos mes a mes producto del aislamiento preventivo social y obligatorio o el distanciamiento social, o directamente no ha tenido ingresos, ha sido la manera que ha tenido que para financiarse, para poder adquirir sus bienes esenciales necesarios para tener una vida digna. Los préstamos hipotecarios y precarios, pero se han sumado también los préstamos familiares o de amigos, el no pago de los servicios, de los impuestos, y la deuda no bancaria con comercio de cercanía, como les decía, o con profesionales liberales, es decir, abogados, médicos, a los cuales se les difieren los pagos y no se le abonan. Todo ello a pesar de que el gobierno tomó medidas como suspensión de corte de servicios, esperas y refinanciaciones para los pagos de las tarjetas de crédito, congelamiento de los cánones locativos y la imposibilidad de proceder a los desalojos. Así, también, sumado a lo que pasó en la República Argentina, en el resto del mundo también existió reprogramación de los pagos de los créditos, refinanciación de las deudas, plazos de gracia, suspensión de los trámites de pedidos de quiebra, es decir, no se pueden pedir las quiebras o los concursos necesarios, de acuerdo al país, morigeración de las tasas de intereses, planes, bonos de emergencia, subsidios para las familias más necesitadas y suspensión de las calificaciones crediticias que realizan los bancos de manera habitual. Esto ha llamado la atención de la ONU y hizo un llamamiento urgente para una respuesta a esta recesión económica, pero con una mirada desde los derechos humanos. Y también postulándose respecto de que la persona humana es la más afectada en esta crisis, porque cuando hablábamos de las crisis hipotecarias, podíamos decir que era una crisis que afectaba a las personas humanas, pero también las afectadas eran las entidades financieras. Hoy, frente al COVID, claramente están afectadas las empresas, pero el principal afectado es la persona humana que sufre las consecuencias de una enfermedad y que la única manera que tiene de prevenirla, porque todavía no tenemos vacuna, es aislarse en su propio hogar. No tenemos otra manera de poder paliar esta enfermedad. La persona humana es la más vulnerable ante la enfermedad y por ende también la más vulnerable ante las consecuencias económicas por los paliativos o por las medidas preventivas para no contagiarse. Y entonces la ONU dice, bueno, tratemos de que el costo sea compartido colectivamente, tengamos exhibiciones temporales de determinados impuestos, que haya moratorias de los desahucios, que no se cancelen los servicios públicos o privados como la electricidad, el agua o el gas, y tratemos de llegar a un sistema de renegociación de la deuda de privada con una suspensión de del curso de los intereses. También, por otro lado, les recomiendo algo que pueden encontrar en Internet fácilmente, que es una publicación que ha hecho la Organización Interamericana acerca del COVID-19 en la vida de las mujeres, porque justamente dice que la brecha de género ha sido acentuada por el COVID, porque como consecuencia del techo de cristal, de la desigualdad salarial y de la precarización del empleo, se suma que las obligaciones de las tareas de cuidado a los adultos mayores y a los hijos recaen generalmente sobre las mujeres, y aquellas mujeres que son autónomas, que tienen una actividad profesional, han visto mermados sus ingresos, ya no solo como consecuencia de la paralización de las actividades, sino porque también tienen que destinar gran parte del tiempo para cuidar a sus hijos menores y a los adultos mayores. Y esto se acentúa en las familias monoparentales, en donde especialmente está la persona a cargo es una mujer. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar esta cuestión?
a través del principio pro homine o pro persona, consagrado en el Pacto San José de Costa Rica, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre muchos tratados. Estos fueron los que le han dado el origen al principio. Y tener en cuenta la vulnerabilidad de estos deudores, porque que no solo son vulnerables frente a su proveedor, sino que también ahora son vulnerables frente a la situación económica por ser los más perjudicados por la pandemia. Tengamos en cuenta que el concepto de vulnerabilidad es un concepto que es variado, dinámico, y tenemos que, la Corte en la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso García de marzo del 2019, se encargó de decir que para definir al vulnerable tenemos que considerar que es aquel que es la persona más propensa para ser dañada, tiene menores posibilidades de recuperación ante el daño y serían mayores las magnitudes de los efectos del daño que puede ocasionarle. Claramente el COVID-19, donde más daño produce y donde menos posibilidades de recuperación hay, es en las personas humanas. Y nosotros tenemos una protección en nuestra Carta Magna para la vulnerabilidad, en nuestra Constitución Nacional, que es el artículo 75, inciso 23, que lo que busca es decir, sí, somos todos iguales ante la ley, pero esta igualdad ante la ley es una igualdad que debe ser sustancial. Es decir, cuando no existe la igualdad sustancial, la debe equiparar una normativa. Y así lo debe hacer el legislador. El legislador, al no tener una norma o al no haber emitido o al no haber sancionado una normativa adecuada, se encuentra en falta ante el 75, inciso 23, porque necesariamente tenemos que tener un tratamiento diferenciado para la persona humana consumidora sobreendeudada que respecto de las empresas sobreendeudadas. Porque la ley de concursos y quiebras, a mi criterio, no sirve y en 2 minutitos les voy a explicar por qué. Primero definamos qué es una persona humana sobreendeudada. Es aquella que como consecuencias de las deudas que contrajo, fruto de sus relaciones de consumo, no puede afrontarlas con los ingresos habituales, normales y ordinarios, sin comprometer con ello la satisfacción de las necesidades básicas o las de su núcleo familiar, sin comprometer por ello la posibilidad de tener una vida digna. Y por supuesto que lo primero que tenemos que decir es que esta persona humana no tiene que realizar una actividad económica organizada porque si no tiene que estar sometida al régimen de los procesos concursales que en la ley, que en la República Argentina es la ley 24.522. Tiene una protección esta persona porque los consumidores en la Argentina tienen una norma en la Constitución Nacional que no solo los protege en la relación de consumo respecto de su seguridad, la salud, a tener una información adecuada, veraz, a una libertad en la elección y a condiciones de trato digno y equitativo, sino que también la Constitución Nacional dice que hay que proteger sus intereses económicos. Y son las autoridades las encargadas de velar por esta protección y la legislación es la que tiene que establecer un método eficaz para justamente velar por estos intereses económicos. Entonces vemos que tenemos un gran incumplimiento con la manda constitucional del artículo 75, inciso 23, y con la manda del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Las soluciones pueden ser en la ley de concursos, en la ley de defensa del consumidor o en una norma autónoma. A mi criterio, tiene que ser o en una ley de defensa del consumidor o en una norma autónoma. El proceso, a mi criterio, tiene que estar compuesto por una parte administrativa y una parte judicial. Una parte previa administrativa donde se trate de solucionar el conflicto y en caso de que no se logre solucionar, recién podamos ir a la instancia judicial y esto a los fines de no colapsar a los tribunales. ¿Por qué digo que tiene que ser una solución legislativa en una norma autónoma, en un código de consumo o en una ley de defensa del consumidor? Primero, porque el presupuesto objetivo es absolutamente diferente. Uno proviene de una actividad empresarial y el otro proviene del consumo, derivado de la necesidad de cubrir los gastos necesarios para tener una vida digna. El fundamento del proceso concursal es la protección del crédito, la conservación de la empresa, la preservación de la fuente de trabajo. Veamos que no existe acá conservación de empresa que proteger ni preservación de fuentes de trabajo. De manera tal que las notas distintivas que va a tener el régimen del proceso de un consumidor de sobreendeudado son totalmente diferentes y por eso no tienen que estar dentro de una legislación concursal. Porque la finalidad es superar el estado de sobreendeudamiento de una persona humana y lograr reinsertarla socialmente en una sociedad de consumo, donde para ser hay que tener, donde para pertenecer hay que tener,
Al sujeto que lo estamos excluyendo porque está sobreendeudado, le estamos generando una muerte civil como la que teníamos en las legislaciones muy del pasado. El fundamento justamente es la dignidad de la persona humana. El bien jurídico protegido tienen que ser los derechos elementales de la persona humana. Y el principio protectorio es el pro homine. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener derecho a trabajar, a obtener un salario digno, un derecho a la salud, un derecho a la educación, un derecho al esparcimiento, un derecho a la inclusión social y un derecho a la vivienda digna. Y con esto también les quiero decir para terminar. Tengamos en cuenta, ¿qué tiene que tener en cuenta? Ya que no tenemos legislación acorde en Perú ni en la República Argentina. Reflexionemos cuáles tienen que ser los pilares y qué es lo importante que tiene que tener esta legislación. Primero, tiene que prever un procedimiento ágil, eficaz, transparente y en lo posible oral. Por otro lado, el principio de la par conditio no tiene que existir como existe en la ley de los concursos y quiebra. Tiene que ser una par conditio mermada, porque no es lo mismo aquel proveedor que de buena fe ayudó al consumidor sobreendeudado para proseguir en esta crisis tratando de mantener un mínimo nivel de vida digno, que aquella entidad financiera, por ejemplo, o aquella entidad que no ha participado, digamos, o ha participado más bien, o ha producido y ha ayudado a empeorar la situación con altas tasas, cláusulas abusivas, y no se ha comportado conforme la conducta de un préstamo responsable. Porque también acá hay que hacer un análisis si los préstamos otorgados han sido responsables, en cuánto ha intervenido la entidad financiera o la entidad no financiera propia de un circuito informal en incrementar, agravar la situación del estado de sobreendeudamiento del deudor. Por otro lado, este procedimiento, a mi criterio, debe tener una protección de la vivienda única. Más que nunca hoy, ante el COVID-19, tenemos que decir y tener en claro que el COVID-19 nos ha demostrado la importancia de la vivienda única. Si bien esta está protegida por diversos tratados de derechos humanos, todos sabemos que la persona que no tiene una vivienda digna hoy está absolutamente desprotegida y es vulnerable ante el contagio del COVID-19. La importancia de la vivienda nos hemos dado cuenta en este momento de pandemia. Y por último, también tengamos en cuenta que estos sistemas tienen que tener un Fresh Start automático, tiene que tener una descarga de deudas, tiene que tener la posibilidad de que el deudor pague, pero con un plan de saneamiento adecuado, controlado por la autoridad pertinente, ya sea la administrativa o el juez, se le haga pagar todo lo que es posible sin comprometer la dignidad propia y la de su núcleo familiar. Es por esto que, como les estoy demostrando, la normativa que se debería dictar al respecto tiene que ser una normativa acorde a la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta que el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal ha también postulado algunas soluciones para aquellos países que no tienen una legislación adecuada. Todas ellas en general han sido tomadas, pero la protección de la vivienda única, creo que, por ejemplo, en la República Argentina están algunas leyes particulares de la provincia de Buenos Aires, como la 14.432, o en la Constitución de la provincia de Córdoba, pero todavía a nivel nacional se requiere una inscripción y demás. Digamos, cuando hablamos de vivienda única, ¿de qué estamos hablando? No de una vivienda suntuosa, no de una mansión, no de una gran residencia, sino de una vivienda digna. Si el consumidor sobreendeudado tiene una vivienda suntuosa, bueno, se liquidará esa vivienda y se le entregará al deudor la suma necesaria producto de esa liquidación para que compre una vivienda digna. Pero no lo dejaremos desprotegido, no lo dejaremos en la calle y no lo dejaremos a la intemperie, porque el fundamento, como les digo en este caso, es la dignidad humana. Bueno, creo que he cumplido con mi tiempo y quedo abierta para las preguntas que quieran hacer.
respecto de la temática que estamos tratando. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Boquín, quien nos ha acompañado en este Congreso Internacional que se da en el marco de los 10 años de la promulgación del Código del Consumo peruano. Doctora, contamos con algunas preguntas. La primera es la siguiente. ¿Cuál es la protección constitucional del sobreendeudamiento del consumidor en Argentina? Sí, la protección está en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Porque el artículo 42 de la Constitución Nacional en la República Argentina es muy amplio. Nos habla de que los consumidores y los usuarios en sus relaciones de consumo tienen derecho a ser protegidos digamos, en todo lo que hace en la relación de consumo, a su seguridad, a la información, pero hay un temita, tienen que ser protegidos también respecto a sus intereses económicos. El interés económico del consumidor de superar el sobreendeudamiento con una norma adecuada no está respetado, porque lo que hay es, sí pueden meterse. Yo sé que en Perú encima tiene un problema peor el consumidor sobreendeudado, que ni siquiera puede entrar a la legislación acorde de la ley concursal, porque si sus deudas son exclusivamente de consumo, ustedes me corregirán, no puede ingresar al sistema concursal. En la República Argentina sí puede ingresar, porque en el año 84 se modificó la ley de concursos y quiebras y se puede ingresar al sistema de la ley de concursos y quiebras cualquier persona, no importa que tenga actividad mercantil o no la tenga, no importa que sea empresa o no lo sea. Puede entrar un abogado, puede entrar un arquitecto, puede entrar un ama de casa, puede entrar un jubilado, puede entrar una gran empresa, una empresa multinacional, o puede entrar lo que nosotros llamamos una pyme o una mini pyme, que son las pequeñas empresas. Todos pueden entrar al sistema, pero el problema es que el sistema no es acorde para el consumidor, porque son carísimos, la sola publicación de edictos a veces supera el propio pasivo del consumidor sobreendeudado. Los gastos para ingresar al sistema son a veces más importantes que el propio pasivo. Y por otro lado es un procedimiento larguísimo que genera un montón de honorarios que lo único que haría es empeorar la situación. No es que no tiene un proceso como ustedes, porque en realidad en Perú ni siquiera tiene un proceso. Nosotros podemos decir, sí, tiene un proceso, el problema es que ese proceso no sirve, y entre no tener proceso y tener un proceso que no sirve, estamos exactamente en la misma situación. Entonces, hay dos normas, el artículo 42, como le digo, de la Constitución Nacional, porque cuando dice que hay que proteger el interés económico, también dice que ese interés hay que protegerlo con un procedimiento eficaz. Y entonces, si no hay un procedimiento eficaz, estamos con un incumplimiento de la manda constitucional. Y por otro lado, el artículo 75, inciso 23, establece que los legisladores deben generar una discriminación a la inversa o una discriminación positiva, que se llama, que es igualar lo que no es igual, para que todos seamos iguales ante la ley y todos tengamos solución para nuestras problemáticas sin conflictos. No es lo mismo una empresa que un consumidor sobreendeudado. El legislador debería emitir una resolución a los fines de poder igualar aquello que no es igual. ¿Se entiende? Esas son las dos normativas constitucionales que protegen al consumidor sobreendeudado a mi criterio, y hay un incumplimiento del Congreso de la Nación en cuanto que no hay normativa eficaz.